dos tuvieron lugar en este mes, dedicadas una de ellas a convenios internacionales y la otra a la relevancia del diálogo social en las relaciones laborales, y todas organizadas por nuestra asociación en conmemoración al centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Y en la reunión de hoy vamos a tratar el tema del convenio del acoso y la violencia laboral, que fue adoptado, para usar la terminología propia de la OIT, en la conferencia, en la 78ª conferencia internacional que tuvo lugar el mes de junio pasado, junto a la recomendación 209, que es complementaria del convenio. Y para eso contamos hoy como expositores invitados a tres juristas, amigos, colegas, que son por todos conocidos. En primer lugar está el doctor Gerardo Cordes, que es responsable del director del Departamento Internacional del Ministerio de Producción y Trabajo. Está nuestro estimado expresidente, Víctor García, asesor jurídico de la CTA, y el doctor Julio Cordero, que es vicepresidente de la Comisión de Política Social de la UIA. Los tres asistieron con representación de los sectores que mencioné a la conferencia, así que nos van a poder dar una importante reflexión y análisis de los términos de este convenio. Voy a dejar el uso de la palabra, en primer lugar, al doctor Cordes. Bueno, muchas gracias, agradezco a la asociación poder estar en esta mesa con tan distinguidos colegas. A mí me tocó la representación gubernamental en la primera y segunda discusión de este convenio. Ustedes saben que la Organización Internacional del Trabajo, generalmente cuando se trata de instrumentos o convenios internacionales, tiene dos discusiones. La primera general, de posicionamiento, y la segunda ya con instrumentos concretos, con proyectos de instrumentos, que son en última instancia los que se aplican. Este convenio internacional tiene una característica técnica y una característica también política. La política es que es el primer instrumento del sistema internacional de la Organización Internacional del Trabajo que asigna derechos concretos en un concepto más relacionado con la ciudadanía laboral, más que en la relación de dependencia específica. Esto tiene que ver por una crisis que se viene produciendo desde hace años. Yo creo que a partir de la caída del sistema soviético vimos una desnormatización de la Organización Internacional del Trabajo, con una línea que viene de la Declaración de 1998, que estaba más unida al fortalecimiento de las capacidades sociales: libertad sindical, negociación colectiva, prohibición del trabajo forzoso, trabajo infantil. Son normas que tienen que ver con aspectos vinculados con el consentimiento en el contrato. Y los únicos instrumentos normativos que tenemos de asignación de derechos últimamente son el convenio sobre servicio doméstico, empleados de casas particulares, porque el de empleo rural ni siquiera llegó a convenio, sino que terminó en una recomendación, y tuvimos también en su momento, cuando se trató de discutir las relaciones laborales, tuvimos también una recomendación. No llegamos a tener tampoco un convenio. Y sí tuvimos convenios importantes que tienen que ver con la vigilancia del cumplimiento de los pactos que se llevaban entre actores sociales, entre trabajadores y empleadores, como fueron los convenios de higiene y seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con el área IT. Entonces, en este contexto es muy importante entender la declaración del futuro del trabajo, la declaración del centenario del trabajo de la OIT, porque ahí aparece un concepto inspirado en la idea de Supión de centralidad en las personas. ¿Qué significaba centralidad en las personas? Volver a establecer un vínculo directo en la asignación de facultades entre esa persona, el Estado
y los actores sociales en el campo del tripartismo de la idea, porque hasta ese momento había derivado más en lo que podía ser las capacidades sociales de contratar, de libertad sindical y negociación colectiva como eje del sistema internacional. Este convenio, que aparece, también implica una nueva categoría jurídica dentro del sistema de derechos humanos, porque va a hacer referencia no tanto a la relación de poder del empleador sobre el trabajador, sino una relación horizontal de ciudadanía laboral entre trabajador y empleador. Por eso a los dos se les reconoce la posibilidad de serse afectado por la violencia laboral, no solamente al empleador, al trabajador en función de la relación de dependencia a la relación de poder. Esta situación generó un gran debate en la primera discusión, sobre todo por una posición de los trabajadores que efectivamente veían en este convenio alguna posibilidad de generar algún concepto de, digamos así, de monitorear los efectos de la relación de dependencia a través de esta figura. Y los empleadores que decían no, que en realidad lo que se quería hacer era politizar la relación de dependencia con esta cuestión de la violencia laboral. Y estos eran los términos de la primera discusión. Y ahí incorporan los empleadores también el derecho colectivo. Dice, bueno, si en las relaciones individuales puede haber una situación de violencia laboral, lo hay también en el derecho colectivo, por ejemplo en la huelga, y en ciertas formas de huelga que generan violencia y afectan al empleado. Como el convenio era la violencia laboral en el mundo del trabajo, era mucho más amplio de lo que podía ser las relaciones laborales en el vínculo del derecho individual de trabajo, en principio, la discusión quedó abierta a esta situación y así nos fuimos a nuestra casa, en la primera discusión, en una situación bastante incierta de cuál iba a ser el futuro de este convenio y esta recomendación. En realidad, todo parecía indicar que no iba a haber ni convenio y eventualmente podía haber una recomendación en varias oportunidades. Los empleadores amenazaron, o por lo menos estuvieron en su debate, la idea de retirarse de la conferencia para el tratamiento de este tema. El trabajo de la oficina entre una y otra conferencia, o sea, la primera y la segunda discusión, fue muy importante. Hubo un trabajo muy interesante en otro sector que también aparecía refractario a los ámbitos de protección personal del convenio, que eran los países de religión musulmana, que tenían muchos problemas con los grupos vulnerables, en particular aquellos vinculados a opciones sexuales liberales. Y en la segunda discusión aparece zanjado ese problema, remitiendo a cada país que haga una lista de aquellos sectores que consideran grupos vulnerables en cada una de sus sociedades, y por el lado de los empleadores incorporando la noción de persona independientemente, dentro de la relación laboral, independientemente del carácter de empleador y trabajador. Por eso, el ámbito de aplicación del convenio abarca no solamente el trabajador en relación de dependencia, sino la persona que ejerce la función de empleador. Es un concepto mucho más amplio del que tenemos nosotros también en nuestra legislación, y es lo que tenemos en todas las construcciones jurisprudenciales, donde aparece la figura del empleador como el sujeto activo del acto violatorio de relación laboral hacia el trabajador. Se desprende de esa relación de dependencia y pasa a incorporarse dentro del sistema de relaciones laborales. ¿Y cuál es el interés jurídico a proteger? Bueno, el convenio en la definición nos habla de comportamientos que pueden o generan o pueden generar conductas inaceptables o amenazas de comportamientos y prácticas que generen conductas inaceptables para afectar, produciendo daños, ya sea psíquicos, económicos, sociales, etc. Ese es el ámbito de aplicación
y habla de prácticas, de conductas no aceptables. Entonces nos deja bien claro qué significa, qué se entiende por conductas no aceptables. Y eso fue parte también de la discusión en el convenio. Muchos ahí tenían dos teorías, algunos tenían definiciones amplias y otros remitían al convenio del trabajo infantil, donde si bien había una definición general en el 182, después remite a cada país para que haga una lista específica de situaciones que podrían generar alguna tipificación de violencia laboral. Y ahí entra a discutirse si estas formas serían típicas, como pueden ser las prácticas desleales, de la 23.551, o del propio sistema penal de tipicidad para la asignación de responsabilidad. El hecho es que en el propio convenio, cuando se habla del interés jurídico a proteger, se habla de que el Estado debe propender a resguardar el disfrute en la relación laboral de los sujetos de esa relación laboral para evitar situaciones de violencia o de acoso sexual. O sea que habla de una, digamos así, una protección integral a esa relación laboral y no solamente la que podría surgir de la relación de dependencia. Y en este campo tiene tres dimensiones importantes de aplicabilidad práctica. La primera, que está vinculado con el ámbito personal, porque pueden ser incluso aquellos que todavía ni han iniciado específicamente una relación laboral, como puede ser aquel que va a pedir un empleo, la solicitud de empleo, al desempleado, al trabajador en sentido lapso, entonces, que recoge también la ley de la Organización Internacional del Trabajo, no solamente el que está en relación de dependencia, y a la persona que ejerce la autoridad del empleador, ni siquiera que sea empleador, que ejerce dicha autoridad en un momento determinado. Y también es amplio el universo espacial de aplicación del convenio, porque no solamente se refiere al lugar de trabajo, sino también se refiere al lugar de alojamiento, cuando lo da el empleador, a los ámbitos de comunicación, por ejemplo, aquellos que utilizan internet u otro tipo de servicios, puede ser también un lugar, un espacio de acoso, de violencia laboral, los desplazamientos, sobre todo cuando son viajes de empleados de un lugar al otro, por el tipo de tarea que significa, y también esa relación que se produce entre el trabajador que va a su trabajo, eventualmente vuelve de su domicilio, va a su trabajo. Y acá, que está vinculado al itinerario, pero no con la conceptualización jurídica que uno le da a la responsabilidad patrimonial que puede ocasionar un hecho dañoso. Toda esta figura se da en el marco de una colaboración y el deber de buena fe que debe existir entre empleador y trabajador. Esto que se le pide al empleador no es que lo van a acusar si la persona llega con un daño físico de un problema que tuvo en su casa, sino que arbitre los medios necesarios para que esa persona reciba asistencia. Es una obligación de medio, no es una obligación de ningún tipo de resultado, sino de prevención en una situación determinada. Otro tema que apareció bastante complicado en el desarrollo del convenio fue el despliegue institucional administrativo necesario para llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque exige lugares, ámbitos de conciliación en el lugar de trabajo. Exige también una justicia específica en el tratamiento de los temas, una reparación dineraria también determinada, lo cual a nosotros nos produce doble problema, porque no solamente vamos a tener la indemnización correspondiente al agravio, sino que también vamos a tener que tener la reparación patrimonial derivada de este eventual daño o violencia laboral. Puede darse una situación de violencia laboral, también es una situación
específica que tenga que ver con el despido, de acuerdo a cómo lo encara el convenio. Va a estar muy unido también a las prestaciones entre las partes, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, a las facultades de dirección del empleador, hasta cuándo y cuáles son los límites que pueda haber. Y como cambia el concepto de lo que teníamos nosotros hasta ahora de la violencia laboral en el sentido lineal, ascendente, descendente, y como a veces también lo veíamos muy contadas ocasiones del trabajador al empleador, ahora el sistema es totalmente horizontal por el convenio y por lo tanto hay en ambas partes, en ambos extremos de la relación laboral, capacitado de un derecho subjetivo que implica la facultad de accionar hacia el otro si se da alguna de las condiciones que establece la ley. El convenio en el artículo 7 exige definiciones que van más allá de las construcciones que tenemos nosotros jurisprudenciales sobre el tema, porque las que hemos desarrollado, ya sea vinculadas a lo que es la discriminación o el bullying o la violencia laboral en sentido estricto, siempre han tenido como relación directa el poder de uno sobre otro y que tiene que ver vinculado a la relación de dependencia. Ahora vamos a tener que buscar nuevas definiciones, realizar definiciones de lo que entendemos por cada una de las figuras, porque incluye tanto la violencia laboral como la violencia de género, y eventualmente el acoso sexual, que podrán tener una misma definición o varias definiciones, pero aparece como una nueva instancia jurídica dentro del sistema de relaciones laborales argentino. Porque hasta ahora no había una definición clara, salvo la que tenemos por la ley 24.685. Pero no había nada más específico sobre este tema y todo lo demás era una construcción jurisprudencial. Finalmente, quiero decir que Argentina inició el proceso de ratificación. Nosotros ya tenemos los documentos originales, estamos haciendo el dictamen para mandar a Cancillería en los próximos días. Esperamos que no más allá de un mes y medio, podamos tener ya el mensaje de elevación firmado por el ministro Cicla, por Lee y el presidente. ¿Pusiste ahí también? No, todavía proyecto de ley no, porque eso... No, todavía no. Porque eso lo vamos a hacer en el marco del tripartito. Vamos a tener que conversar con todos, incluso con el Poder Judicial. Yo pienso que vamos a tener que tener alguna precisión de lo que debemos entender por violencia en algunos de los aspectos, porque es un nuevo derecho, porque es una nueva asignación de obligaciones, derechos y facultades y obligaciones vinculadas. O sea que es bastante complejo, no es una cosa simple. Pero bueno, estoy a disposición de ustedes para la pregunta que Después lo dejamos para el final. Gracias por... Primero quería agradecer a todos, a mi amigo Lorenzo que me convocó, a cada una de las personas que está acá. Es un honor para mí estar en aclararlo especialmente y compartir este panel con mis amigos, personas tan prestigiosas y muchos de los que están sentados en el auditorio que tienen mucho más peso para estar acá que yo mismo. Así que muchas gracias por esto. Dicho esto, quiero hacer una explicación de lo que sucede con este convenio 190 y darles algunas particularidades. Este convenio es algo nuevo, es distinto, va a requerir de todos nosotros un esfuerzo para comprender un derecho diferente. Inclusive si yo les puedo plantear cómo fue el proceso de su elaboración, van a entender por qué yo les digo esto que les estoy diciendo. Nosotros los abogados muchas veces estamos acostumbrados a trabajar en un esquema normativo donde el incumplimiento de una determinada norma genera una determinada sanción.
Entonces trabajamos sobre cumplimientos, incumplimientos y sanciones. Hay toda una línea de pensamiento que principalmente se inicia con el derecho penal, donde lo que se busca ya no es necesariamente una sanción o una reparación en sí, sino que se busca una reinserción, una reeducación, una modificación de un esquema cultural. De allí este planteo que yo hago como algo completamente innovativo. ¿Por qué? Porque el derecho también es un instrumento para modificar la cultura. Lo que pasa es que, de acuerdo a cada país, la modifica de una manera distinta. Otras veces lo que hace es recetar la cultura. Cuando los empleadores nos encontramos frente a los planteos que requería este convenio, o en ese momento no se sabía si iba a ser una convención, una recomendación, o si nos teníamos que levantar de la mesa, pensamos que nos íbamos a levantar nosotros y finalmente en la primera etapa se levantaron todos los países africanos. Todos los países, 53 países africanos se levantaron porque se estaba incorporando dentro de la recomendación como uno de los ejes de protección a personas con características diferenciales, y entonces iban bien, todo, y en un momento nosotros dijimos que no había que hacer diferenciación. Los países africanos dijeron, efectivamente, no hay que hacer diferenciación porque además hay algunos que están ahí que nosotros no nos parece que haya que proteger. Y nosotros dijimos, ¿a cuáles les parece que no hay que proteger? No, todas las lesbianas, los gays, todos esos no. Pero ¿cómo no? Bueno, quiero que sepan que esto generó una problemática muy difícil en el grupo de empleadores desde la Argentina. La Argentina es un país muy abierto, la Argentina es un país que tiene una cultura ni siquiera de tolerancia, tiene una cultura de integración de la diversidad, de aprendizaje de la diversidad. Nosotros nacimos en la Argentina con culturas diversas y así nos hicimos. Entonces para nosotros era muy fuerte lo que estaba pasando, pero especialmente para los países europeos y para los países americanos del norte. Esto era una situación aberrante, a lo cual prácticamente cuando habíamos dicho no pongan la lista, entonces dijimos, si ustedes la quieren sacar por ese motivo, entonces ahora nosotros la queremos poner. Claro, el grupo de trabajadores, que lo que intentaba hacer era llegar a un convenio, con toda su decisión fuerte y su buena fe en este sentido, dijo, ¿por qué si antes no la querían poner? Ahora insisten, lo hacen para entorpecer. Yo les aseguro que no era para entorpecer, realmente acá se estaban jugando posiciones personales, éticas, de muchos de los integrantes de esta comisión. Entonces, esto generaba debates que eran muy profundos, de personas que no dormíamos, de debates que seguían en el colectivo mientras cada uno volvía a sus hoteles, de conversaciones fuera de terreno. Esto generaba algo que era una modificación social sustancial. ¿Por qué puse la palabra cultura? Yo no sé si voy a usar el PowerPoint porque me parece que el ambiente amerita más esta conversación y que luego preguntemos. La cultura es por lo que nosotros nos movemos. Los seres humanos viven por la cultura. Los animales viven por instinto, pero nosotros sobrevivimos por la cultura. Sabemos que nos tenemos que levantar, que ir a trabajar. Las cosas que hacemos las sabemos porque nos las vinieron explicando y enseñando desde nuestros ancestros, y la cultura bien entendida, no entendida como refinamiento, porque esa fue una acepción que se hizo cuando Europa conquista América, y entonces el refinado era el que tenía más cultura y el otro era el más salvaje. No estoy hablando de esa acepción de cultura, sino del conocimiento, del bagaje cultural que tenemos, conocimiento hasta hoy como sociedad. Esta cultura tiene elementos que nos han sido dados, y los propios elementos dinámicos que nos obligan a repreguntarnos permanentemente si lo que nos ha sido dado representa una buena respuesta a lo que nosotros
conocemos o tenemos que replantear. Y cuando uno entiende este tironeo cultural, cuando uno comprende estas dos tensiones, donde puede ser que el paso siguiente sea ratificar todo el bagaje que uno viene trayendo o renovarlo y modificarlo. Uno entiende miles de millones de discusiones jurídicas, hasta la del aborto, las que quiera. Cualquier discusión jurídica se comprende bajo este esquema cultural y se acepta bajo este esquema cultural, porque es una redefinición de valores que todos juntos volvemos a hacer. En este esquema, donde nosotros tenemos que vivir por esto, y redefinimos este esquema cultural, el planteo que estaba sucediendo en la OIT, el planteo que sucedía y que sucede en este momento en el mundo, es cómo nos vamos a llevar de la mano de la violencia, del acoso, de la tolerancia, de la intolerancia y de la vida en común. Ya no se trata aquí, claramente terminó fijándose que no se trata aquí tanto de la discriminación. Acá este no es un convenio que trata especialmente de la discriminación, porque se prefirió dejar de lado provisoriamente esto, no insistir todavía en eso, frente a un bien infinitamente más grande que es la propensión a un mundo de mayor paz y de mayor comprensión del otro y de respeto del otro. Y estas eran definiciones que se hacían inclusive con los gobiernos europeos, cuando ellos decían: nosotros y el mismo grupo de empleadores preferimos dejar de lado la insistencia sobre un listado en una recomendación porque queremos que este convenio salga, porque nos parece muy valioso estar discutiendo de un convenio que trate de terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ahora, cuando hablo de la cultura, lo que estoy queriendo decir es que esto venía de una forma muy desordenada. Estos fueron siglos y siglos y siglos de una realidad que fue tomada no solo por el sindicalismo. Ustedes saben que la OIT es necesariamente tripartita, pero este convenio especialmente, y algunos otros también, están teniendo la particularidad de que grupos sociales que no son especialmente representativos de los trabajadores en sí, ni de los empleadores, ocupan un espacio de poder muy importante en la discusión de estos conceptos. Y muchas veces tienen más fuerza que inclusive el grupo de trabajadores y que el grupo de empleadores. Y este era un tema que se ponía sobre la mesa con una necesidad: el rol de la mujer en el mundo, el rol de la diversidad, el respeto y la incorporación y el aprendizaje de la diversidad es sustancial en este momento. Es un momento de debate y de decisiones sustanciales. Entonces, en este esquema, la sensación que teníamos los empleadores era que un montón de reclamos genuinos que no habían encontrado otro instrumento jurídico para ¿cómo decirlo? Para sentirse acogidos en el mundo, encontraban en este momento un instrumento en donde se los estaba escuchando. Y así desordenado llegaba. Entonces se hablaba de la violencia doméstica y el empleador decía: pero yo, ¿qué tengo que ver con la violencia doméstica? Si sucede entre la pareja o en la casa o con los hijos, justamente algo más ajeno al trabajo que la violencia doméstica. Y decía: no, pero eso tiene que estar. Veamos, pero eso tiene que estar. Y uno decía: claro, humanamente lo comprendo. Y esto es lo que Gerardo decía hace unos momentos cuando explicaba que esto excede ampliamente el ámbito de la relación trabajador-empleador. Lo excede de manera completa. Entonces, y sí, ellos tienen que estar. Bueno, y el trayecto, ¿quién cuida a la persona en el trayecto? Es decir, se usó en una buena medida, y yo lo comprendo perfectamente bien, el mundo del trabajo para incorporar en un instrumento internacional
valores que eran absolutamente necesarios defender en este momento histórico-cultural del mundo. Entonces, por eso es que para nosotros hacía ruido, para todos hacía mucho ruido este instrumento. No se entendía bien hacia dónde iba y qué quería, porque en definitiva, si uno lo mira como responsabilidad del empleador, decía, esto es un disparate, yo no puedo ser responsable de todo esto. Es como si uno tuviera una casa muy grande, lo voy a decir para que se pueda comprender, y entonces iba acogiendo dentro de esa casa determinadas personas que no eran ni sus familiares, ni personas con las que tenían, y después ya llegaban vecinos, y bueno, claro, frente a la sensación de que afuera estaban desvalidos, este instrumento venía a recetar un montón de situaciones que en sí no son exactamente propias del derecho laboral, y las recetaba igual. ¿Qué hicieron los empleadores o qué hicimos los empleadores frente a esto? Primero, tratar de ordenar diciendo no, esto no va, esto no debería entrar acá. Pero no porque no quisiéramos que entrara o que no fuera protegido por el derecho internacional, sino porque parecía que la incorporación en este instrumento era desbordante. Luego, frente a la comprensión absoluta de que el ser humano estaba necesitando esto, uno también es un ser humano, aparte de ser representante de los empleadores. Y bueno, principalmente por eso. Entendimos que no había ninguna otra posibilidad, que esto estaba bien y que así estaba bien. Los trabajadores comprendieron que esto que nos estaba pasando a nosotros era una preocupación genuina, y entonces se logró encontrar una solución por la cual el empleador va a tener responsabilidad solo de aquellas cosas que se encuentren bajo su control. Y así fue definida. Entonces, la responsabilidad del empleador dentro de este convenio es de aquellos actos o aquellas circunstancias que se encuentren bajo su control. ¿Y el resto? Pregunta uno. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, aquí me parece que lo que se trata justamente es eso, es que este no es un convenio de responsabilidades. Este es un convenio educativo de modificación cultural, de incorporación de valores, donde todos de buena fe tenemos que participar en comprender cuál es el verdadero sentido y cuál es el verdadero fin. Si este fuera un convenio que está pensado en un sistema indemnizatorio, entonces esto es un fracaso descomunal. No, si esto está pensado para recibir reparaciones, es algo que abandonemos la humanidad y sigamos con otra cosa, porque no está pensado para esto. Estas discusiones eran discusiones muy profundas de personas de bien que realmente habían dejado de lado sus intereses, inclusive los intereses que defendía cada uno, para sentirse personas integrantes de un mundo que excedía cada una de las representaciones de nosotros. Pensamos en algo que fuera para todos. Un elemento que mencionó Gerardo ya, ¿cómo estoy de tiempo? Bien, sí. Y que realmente preocupaba mucho ya, esto no tanto como seres humanos, sino como juristas, era el tema de la definición. La definición fue una circunstancia muy compleja de digerir en su comienzo, porque los dos valores jurídicos que estaban en juego acá eran un sistema amplio de protección circunstancial de casos, y por el otro lado nada más ni nada menos que la seguridad jurídica que tantos siglos nos llevó a construir desde la época en Roma, cuando esto es un detalle, Tiberio Coruncanio, que fue el primer sumo pontífice plebeyo, hizo públicas las normas, porque antes eran conocidas solo por los pontífices, y las normas eran secretas. Entonces, ¿qué pasaba? Uno cometía una infracción y no se enteraba cuando lo venían a buscar. Decían, usted violó el derecho. No, pero yo no sabía. No, bueno, pero nosotros sí. Y lo juzgaban en función de algo que no conocían. El primer sumo pontífice plebeyo, que no era de la nobleza, sino que era plebeyo, decidió que las normas fueran públicas.
y conocidas por todos. Su nombre era Tiberio Curuncano. Y entonces, desde ese momento, cambió el sistema jurídico del mundo para lo que nosotros entendemos como no solo la tipificación, sino el conocimiento anterior de qué es lo que puede o no puede hacerse. Yo hasta lo decía, y lo daba como ejemplo en el medio de la convención, a las personas que tenían la facultad de poder modificar estos pensamientos, que digo, yo saludo con besos. A mí me gusta, yo soy una persona afectuosa que abraza y da besos. Si no lo puedo hacer más, no tengo ningún problema, pero lo quiero saber antes. Lo menos que necesito es saberlo anticipadamente, porque además esto excede el sistema del pensamiento empleador. Ustedes tienen que comprender, muchas veces cada uno mira las cosas normalmente desde el lugar donde está. Y lo importante es salir del lugar donde uno está y ponerse en el lugar del otro. Y es, el empleador, la mayoría de las veces que tiene problemas de acoso o algún tipo de violencia, no es entre el dueño de la empresa y un trabajador, es entre mismos trabajadores. Con lo cual, la realidad es que los dos muchas veces tienen el mismo sistema de protección jurídica o están en el mismo estatus de derechos, para decirlo en este esquema donde está el empleador en un lugar y el trabajador en otro. Más allá de que en esto, como hablábamos recién, la protección contra la violencia y el acoso es algo que excede a la relación empleador-trabajador. Entonces, frente a esta circunstancia, la seguridad jurídica es fundamental, porque en los casos concretos y en este esquema cultural, hasta las diferencias de edades son muy complejas. Por ejemplo, hacer bromas, subidas de tono, antes era algo que era aceptado, inclusive porque la presencia de la mujer en los lugares de trabajo era un poco más esporádica. Entonces, hoy las personas mayores tienen que tener muchísimo más cuidado. Los chicos en general suelen tener una relación mucho más amena, casi más comprendida entre ellos. Pero las personas, los más jóvenes, muchas veces miran a los mayores con respeto, y los mayores, si tienen algún exabrupto o algo así, los chicos lo toman como algo que no corresponde, no lo esperan de ellos. Entonces hacen denuncias. Y frente a esta denuncia, no cabe una sanción necesariamente en todos los casos. Sí cabe, en todos los casos sí, tomar el hecho, entender de qué se trata, comprender si se trata de un acto de acoso o sencillamente una mala consideración de una determinada situación, pero en todos los casos sí cabe la capacitación. Desde ya la capacitación preventiva, pero además, en el caso en que sucede, la capacitación en ese momento. Por supuesto que en los casos de violencia se ha debatido mucho si se permiten o no los tribunales arbitrales, o si la mediación es posible en casos de violencia, y la mayoría opina que en casos de violencia la mediación no es un instrumento válido como para solucionar ese conflicto. Pero en otros, en los cuales probablemente haya esta diferencia cultural y lo único que hay es un malentendido, bueno, esto seguramente no llega a la justicia, pero puede que sí, puede que sí. Yo creo que los jueces van a tener probablemente en muchos de estos casos la posibilidad de tener sentencias que no necesariamente sean indemnizatorias o patrimoniales. Creo que en muchos casos que puedan llegar, puedan encontrar soluciones que sean soluciones educativas. Creo que estamos frente a un convenio que nos permite una amplia gama de posibilidades. En cuanto a la definición, ya termino. La definición habla concretamente de actos, conductas inaceptables. Si quieren esa, se las puedo mostrar, creo que ustedes la tienen. El grupo de empleadores sí, en un comité de
diálogo social que hay en el seno del Ministerio de Producción y Trabajo, hizo una presentación de acompañar la ratificación de este convenio, sin perjuicio de que se abstuvo en la votación general, y se abstuvo porque en sí el pensamiento es que en algunos lugares, especialmente esto es una preocupación de algunos países latinoamericanos y de muchos otros países, también europeos, etc., los institutos, si no son comprendidos adecuadamente y si no tienen ese tiempo y ese espacio para el debate, que es, por eso aplaudo esto que está sucediendo hoy, desbordan en su interpretación y finalmente llegan a consecuencias no deseadas. Por ejemplo, mi hijo está estudiando ingeniería y hay una materia en ingeniería que estudia qué es lo que pasa cuando uno encuentra una solución a un problema sin tener en consideración cuál va a ser la consecuencia que esa solución genera. Por ejemplo, si yo quiero hacer una autopista a Pilar porque los autos no alcanzan, tengo que pensar que cuando haga la autopista va a haber mucha más gente que se va a radicar en Pilar y por lo tanto la tengo que hacer un poco más grande, porque si lo que hago es solucionar el problema de acuerdo a cómo está la situación edilicia hoy, seguramente que esto va a empeorarse más y no va a ser una solución. Esto muchas veces nosotros los abogados no lo contemplamos y entonces buscamos soluciones que son soluciones inmediatas y que a veces generan un problema mayor, como el desempleo y muchas de estas cosas que suceden. Nosotros propusimos unas definiciones separadas de violencia y de acoso, las propusimos de muy buena fe, las acompañamos, Gerardo las tiene en análisis para poder debatir con el sector de trabajadores, tanto la CTA como la CGT, y tienen que ver justamente con esto, con darle seguridad jurídica a la palabra inaceptable, porque inaceptable puede ser usar ropa de traje de baño en Arabia Saudita, o inaceptable puede obligar a usar la burka en Estados Unidos. O sea, inaceptable es un concepto anglosajón que se va definiendo en precedentes y nosotros usamos el derecho continental, no alcanza el inaceptable. Gracias. Gracias, Julio. Sí. Venga acá. Yo si no te paso. No. Bien, buenas tardes. Bueno, realmente muy complacido de estar en esta reunión acompañando a estos queridos amigos, es muy importante, muy realmente valientes, porque sinceramente es admirable las cosas que tiene la OIT, que a veces con mucha ligereza se cuestionan normas, productos que salen de la OIT sin tener en cuenta el esfuerzo enorme que hay que hacer para llegar a un acuerdo. 187 países con culturas diferentes, idiosincrasia, legislaciones, instituciones completamente distintas, y además multiplicado por 3 empleadores bajo los gobiernos. Llegar a un consenso para plasmar por escrito una norma es una tarea titánica, y eso se debe a gente que, como Gerardo, como Julio, ponen lo mejor de sí, estudian, trabajan nuevamente, no duermen. Me consta que es así. Yo no participé en esa comisión, estuve en la conferencia, pero en otra comisión, y realmente parecía muy difícil que se aprobara esta norma. Se aprobaron las dos, el convenio y la regulación. El esfuerzo que han hecho, entre otros, estos colegas admirables. Bien, vamos a pasar, voy a pasar un poco de largo, creo, algunos
porque no da de tiempo, hay conceptos fenomenológicos, puse yo, y otros conceptos jurídicos sobre lo que es el acoso. La violencia es mucho más difícil de definir desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, esto comienza, se le atribuye al menos, porque yo he podido, la bibliografía que yo he podido acceder al etólogo Conrad Lorenz, el estudio del comportamiento de animales, Kibur diría excluyendo a los humanos, ¿no? Otros animales, concretamente perros, perros de tiraje de trineo, gansos salvajes, con un comportamiento tendiente a excluir a los que no pertenecían a la comunidad, y también a establecer un orden jerárquico entre ellos. Esto fue tomado por un médico psiquiatra también que había estudiado psicología, austríaco, Heinz Lehmann, que utilizó una palabra psicoterror para calificar al acoso en el mundo del trabajo, que tiene connotaciones que seguramente resultan conocidas por todos: aplicar una violencia extrema, manipulación psicológica de una persona o quizás de varias personas, con la finalidad de intimidar, perturbar, apocar y finalmente terminar segregando, excluyendo a la víctima o las víctimas de la organización, o que ésta se autoexcluya, mejor dicho, que abandonen, ¿no? Aplicar trabajo sería el lugar de trabajo. Y también agrega que esto se da en condiciones de superioridad jerárquica, que creo que es la más común, pero como bien dijo Gerardo, y lo contempla el convenio, no es la única posibilidad que se dé la violencia ni el acoso. Sí, puede ser horizontal y puede ser ascendente, no solo descendente, ¿no? La presión o la violencia. Bien, la doctrina y la jurisprudencia desde los años 2000 comenzó a elaborar muchos conceptos de acoso en el trabajo, coincidentes más o menos con lo que señalé antes, con Lehmann, pero en general hacen hincapié en la agresión desde el punto de vista emocional, psicológica, la manipulación, y también en la finalidad del hostigamiento, porque esta persona se vaya de la empresa, pero como intención, es decir, un fuerte peso en el componente subjetivo, intención del acosador o la persona acosadora de generar estos efectos en la víctima. Bueno, en las actas provisionales de la comisión normativa en la cual se terminó aprobando tanto el convenio como la recomendación, se deja constancia del interés por explorar nuevos caminos, se dice, y determinar cuáles serían los elementos que permitieran delinear un enfoque inclusivo, integral, que tuviera en cuenta la perspectiva de género, no solo la perspectiva de género, para la prevención y la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es decir, este concepto es mucho más amplio que el lugar de trabajo o que la empresa, como ya lo adelantó Gerardo Porres. Y se dice también en las actas provisionales que al mismo tiempo se trató de que se prestara especial atención a quienes son afectados en forma desproporcionada por la violencia o el acoso. Bueno, sobre alguna de estas palabras voy a volver en unos minutos. Bueno, finalmente se aprobaron dos definiciones. Se aprobaron dos definiciones. Una sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y otra sobre la violencia y el acoso por razón de género. La palabra razón suena un poco incómoda en esa, ¿no? En esa fórmula, pero es la fórmula que utiliza el convenio, ¿no? Bien, la definición, la definición, no sé si, perdón, discúlpenme.
La definición de violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, una palabra un adjetivo que recibió algún cuestionamiento, o de amenazas de tales comportamientos y de prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o que se reiteren, teniendo por objeto causar o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e inclusive la violencia y el acoso por razón de género. Como puede apreciarse, el concepto que aporta, la definición que aporta el convenio es más amplio que el conocido hasta ahora, traído por la doctrina, ¿no? Hasta donde he podido ver y he podido leer unos cuantos. Es un concepto realmente amplio que va más allá, tiene que ver con lo que señalaba Julio, las preocupaciones, ¿no?, del sector empresarial, pero va más allá de lo que tiene que ver con el espacio de trabajo, el ambiente de trabajo. Bien, como dice Julieta Lobato, que fue expositora en un evento de otra reunión académica precedente, o hace 2 reuniones académicas atrás, que es una investigadora docente de los derechos, investigadora especializada en cuestiones de género. Sí, la definición comprende los comportamientos que tienen la finalidad concreta de causar un daño, la finalidad potencial de causar ese daño y la mera constatación, es decir, que el daño se produzca, que el daño fue causado, al margen de que hubiera intención o no. Todo esto está comprendido cada vez a la mayor amplitud de esta definición con respecto a las definiciones que ha aportado hasta ahora, y ha aportado hasta antes de lo menos, la doctrina y la jurisprudencia argentina comparada. Las dos primeras posibilidades que refiere Lobato, como ella dice, tienen en cuenta el componente subjetivo, es decir, la intención de provocar el daño o de que potencial o indirectamente se provoque, una especie de dolo eventual. Y luego la tercera posibilidad es un componente más bien objetivo, es decir, la verificación fáctica de que se haya ocurrido el daño. El convenio también aporta una definición especial para la violencia y el acoso por razón de género, como un subtipo de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En este caso, bueno, obviamente incluye el acoso sexual. Julieta Lobato observa que este convenio incorpora la teoría del impacto desproporcionado, que es otra palabra que leída así genera cierta interrogante, esta duda. Bueno, gracias a Julieta Lobato tomé conocimiento de que es un concepto utilizado en el derecho antidiscriminatorio, en el derecho de los derechos humanos. La adjetivación como inaceptable, palabra que había referido hace un rato, y también hizo una referencia a Gerardo Corres, que tiene, efectivamente tiene un significado, puede tener una significación ambigua, dudosa, que genera alguna vacilación, pero fue tomada de antecedentes de la propia OIT y también de la Unión Europea. La palabra inaceptable aparece en la recomendación número 188 de la OIT sobre agencias de empleo privadas y del Acuerdo Marco Europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo de 2007. Utiliza una fórmula que dice que el acoso y la violencia son la expresión de comportamientos inaceptables adoptados por una o más personas. En torno a esta palabra parece que, bueno, que se logró consenso en el seno de la comisión y quedó así plasmada. Eso es lo que entiendo. Fue así, los europeos no tenían problema con esta palabra. La idea de, después aporta otra cosa que aporta el convenio, me parece interesante, la idea del enfoque inclusivo e integrado, que se desarrolla en el artículo 4 del convenio, y da unas pautas
debería contener, que es lo que puede nutrir esta idea, el concepto de enfoque inclusivo e integrado. Debe contener la prohibición prevista en la ley, una prohibición legal de la violencia y el acoso. Las políticas públicas no solamente deben ser materia de tratamiento legislativo, las medidas de política pública deben abordar la problemática de la violencia y el acoso. Se debe tener de parte de las autoridades estatales una estrategia integral para aplicar medidas, diseñar y aplicar medidas para prevenir, término que hizo hincapié, comparto William Cordero, para prevenir y prevenir y combatir la violencia y el acoso, establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o, en todo caso, si hay ya el mecanismo, fortalecerlos contra la violencia y el acoso, velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso, de reparación también, en el caso de reparación de juicio, Julito. No, realmente, pero bueno, pero en algunos casos esto es inevitable. De hecho, bueno, la prensa viene dictando falsos, directo, móvil, ¿cierto? Es un tema que no nos es ajeno para el Estado también. Bien, mecanismo de seguimiento, control, no sé si lo dije, velar porque las víctimas tengan acceso a recursos, prever sanciones y desarrollar herramientas, fundamentalmente formación, educación, destinadas sobre todo a la prevención y también a la sensibilización, buscar respuestas, ecos en la sociedad sobre la importancia que tienen estos temas, que en algunos casos y en algunos de ellos, bueno, de manera muy desafortunada me reí porque no puedo evitar la situación, esa anécdota la conocí estando en la OIT, no estamos de acuerdo que pero esto no hay que eliminar, pero esto sí hay que eliminarlo, ¿no? Me parece tremendo, pero bueno, esto habla de la importancia, no puedo evitar reírme, me pido disculpas, pero habla de la importancia que tienen estos programas de formación y de sensibilización. Bueno, también habla, el convenio incluye dentro del enfoque integrado la garantía para que los organismos de inspección puedan tener mayor capacidad de acción, ¿no? Investigación efectiva, control, sanción, etc. Bien, para agregar un último detalle sobre el enfoque integrado, la recomendación 206 que acompaña a este convenio 190 aconseja el tratamiento conjunto en la legislación del trabajo, de la seguridad social, de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo, la legislación y el tratamiento de medidas en materia de derechos que tengan que ver con los derechos humanos, por ejemplo en materia concreta de no discriminación, y el derecho penal. Bien, pasamos ahora a los fundamentos que se encuentran en el preámbulo. En el seno de la discusión normativa se llegó a discutir si la materia que se estaba discutiendo y que se estaba intentando regular era o no un derecho. Fue pertinente la pregunta, fue formulada por ejemplo, la representante empleadora de Francia en el seno de la comisión. Y señaló que si realmente se está plasmando un derecho, esto iba a traer repercusiones jurídicas. Entre otras cosas, podría ser necesidad, por ejemplo. Un derecho humano, ¿no? Bueno, entonces hizo una consulta, solicitó a la Secretaría de la Comisión que formulara comentarios acerca de la índole o naturaleza de la materia que estaba sometida a tratamiento de discusión. La respuesta fue afirmativa y quedó plasmado entonces el reconocimiento del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. En el preámbulo se plasmó además un recordatorio de otros instrumentos internacionales que son mencionados
forzosamente, algunos de ellos tienen jerarquía constitucional en Argentina, no voy a mencionarlo todo por razones de tiempo. Podríamos hacer referencia a la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, por la amplitud, tiene que ver con la amplitud que tiene también el convenio, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Por supuesto, la Comisión de Eliminación de todas las formas de expresión contra la mujer, ¿no? Está presente. Bueno, hubo una cuestión también planteada por un representante, el representante gubernamental de Rusia en la Comisión, en cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque planteaba que no se trataba de una norma jurídica, la declaración. La vicepresidenta trabajadora y los miembros gubernamentales, o sea, la Comisión tiene un vicepresidente trabajador o vicepresidenta y un vicepresidente empleador. Bueno, la vicepresidenta trabajadora y los miembros gubernamentales de la Argentina, Costa Rica, Francia, en representación de su propio país y de la Unión Europea, de cada uno de los Estados miembros, no apoyaron la propuesta y quedó mencionada expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, el preámbulo reconoce también que la violencia y el acoso pueden afectar disculpen, es interesante. No, está bien, disculpen. Puede afectar la salud psicológica y la salud sexual de las víctimas, además de su dignidad y su entorno familiar. Bueno, me pareció interesante ver cuál es el concepto que aporta la Organización Mundial de la Salud sobre salud sexual, precisamente. Ahí lo vemos en la pantalla. La define como un estado de bienestar, no welfare state, sino un estado de bienestar físico, mental, social, en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones o experiencias sexuales placenteras, seguras y libres de toda coacción, discriminación y violencia. Continuando con los fundamentos que enuncia el preámbulo, se señala que la violencia y el acoso pueden afectar la calidad de los servicios públicos y privados, pueden impedir que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo o permanezcan en el mercado de trabajo o que progresen en su empleo o en su profesión, y son incompatibles con la promoción de las empresas sustentables y que afectan negativamente a la organización de la empresa. Sonia, ¿te reíste? ¿Cómo me pareció? ¿Querés comentar algo? Bueno, a las empresas, a las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso mismo de los trabajadores, la reputación de las empresas y la productividad. Bien. También el convenio se ocupa, dedica un capítulo especial al ámbito de aplicación, y el convenio tiene un ámbito de aplicación muy abarcativo, como ya se ha dicho. Se aplica a las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual, a las personas en situación de formación, incluidos los pasantes y los aprendices. Esto tiene que ver con algún párrafo en el que el convenio hace referencia a los trabajadores y otras personas comprendidas. ¿Quiénes son las otras personas comprendidas? Como bien ocurre, podría llegar a ser representante del empleador, y también estas personas que no son, dependiendo de cada legislación, no son estrictamente trabajadores, como puede ser un pasante, como puede ser un postulante para el empleo, que también fue señalado por los quienes me preceden la palabra. Personas que están en programas de formación, bueno, lo mencionamos, trabajadores despedidos, voluntarios, personas que buscan empleo, etc. Bueno, y también quienes ejercen, como había dicho Gerardo Corres, quienes ejercen la autoridad, las funciones o la responsabilidad del empleador. Esto comprende a todos los sectores, tanto el público como el privado, al formal como el informal. El legislador internacional entiende que para prevenir y eliminar
la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, es necesario como presupuesto, la vigencia de los derechos fundamentales en el trabajo que están plasmados en la Declaración de la OIT de 1998 y también en los 8 convenios fundamentales. Bien, vamos a pasarlo esto en el tiempo. Vamos a ver, con respecto a los medios, si alguna cosa más quisiera decir, que la negociación colectiva parecería ser el medio más idóneo, como palabras de la Corte Suprema en González con Polimar, para plasmar esta normativa, convertida en realidad estos postulados normativos. Y también creo yo no hay que descuidar los códigos de conducta, los códigos de ética empresarial, sobre todo son empresas de envergadura y transnacionales. Es muy importante, como dice el propio convenio, para salvaguardar la reputación de la empresa, además de para sanear, asegurar un ambiente de trabajo sano, o que las personas que son víctimas de problemas de violencia fuera del lugar de trabajo trasladen al trabajo esta problemática, que es inevitable que esto ocurra. En ese sentido, la recomendación 206 dice que la violencia y el acoso no deben ser tolerados, pero además esto sería bueno que fuera plasmado, por ejemplo, en un reglamento de conducta, ¿no? La no tolerancia, la intolerancia a este tipo de prácticas, pero además que se manifieste en hechos concretos. Bueno, dedica una parte importante de su contenido, el convenio, la protección y la prevención. En este campo impone deberes al Estado, a los poderes estatales, poderes y organismos estatales, y también a las empresas. En cuanto al Estado, le impone adoptar una legislación, esto tiene que estar en la ley, una fuente de jerarquía superior, que defina y que prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, con inclusión especial del acoso y la violencia por razones de género. También se deben adoptar, desde el punto de vista de una norma heterónoma y del Estado, medidas apropiadas para la prevención, en particular, precisa ejemplificativamente el convenio, reconocer la importante función de las autoridades en el caso de los trabajadores de la economía informal. ¿Por qué se ocupa de la economía informal? La amplitud de este convenio, de esta norma, incluye también a los trabajadores que, por prestar tareas en la vía pública, están muy expuestos a abusos de autoridades, a violencia de autoridades, que exigen intercambio de favores sexuales en algunos casos, que decomisan mercancías en otros casos, o que apelan a la violencia física sobre personas que se desempeñan en la economía formal, como por ejemplo recicladores, vendedores ambulantes, etc. También requiere el convenio identificar en consulta con las organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores cuáles son los sectores, las ocupaciones, las modalidades de trabajo en los que hay personas que se encuentran más expuestas que otras a la violencia y el acoso. Y, por supuesto, adoptar medidas para proteger de manera eficaz a esas personas. Dentro de las obligaciones que el convenio prevé para los empleadores, la legislación debe exigirles medidas apropiadas y acordes con su grado de control. Hay cosas que, como señalaba, como dijo un rato, escapan obviamente al control del empleador, pero medidas adecuadas a estas capacidades y apropiadas para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia y el acoso por razones de género. En particular se trata de aplicar en consulta con organizaciones de trabajadores una política para el lugar de trabajo que sea dedicada específicamente a la violencia y el acoso, tener en cuenta los riesgos psicosociales asociados a la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, identificar y evaluar los peligros y los riesgos de violencia y acoso, siempre contando con la participación de los trabajadores o de sus organizaciones, adoptar medidas para prevenirlos y controlar dichos peligros y riesgos, y proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, bueno, lo que mencioné antes, pasantes, postulantes de empleo, etc., en forma accesible según proceda, información y capacitación acerca de estos peligros y riesgos de violencia y acoso. Bien, un par de palabras antes de si tengo tiempo, sobre las medidas de control y aplicación. Bueno, el convenio prevé la existencia de procedimientos de quejas, de investigaciones y mecanismos de solución de conflictos en el lugar de trabajo, mecanismos de solución de conflictos externos al lugar de trabajo, también que estos conflictos puedan ser ventilados, tratados y resueltos, obviamente por juzgados y tribunales, medidas de protección para los querellantes, podríamos tener denunciantes, las víctimas, los testigos y también informantes frente a eventuales represalias. Medidas de asistencia jurídica, asistencia social, asistencia médica, administrativa para los querellantes y las víctimas. También protección para la privacidad y la confidencialidad de las personas, tanto de las víctimas como de los testigos y otras personas que desempeñan otros roles. Y para que esta información no sea utilizada de manera indebida, cosa que también es muy importante porque inhibe mucho tanto a la víctima como a los testigos de ser realizados, de denunciar esta práctica, prever sanciones y reconocer los efectos que la violencia doméstica, en la medida de lo que sea razonable y factible, sirva para mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Bueno, me quedan unas cuantas cosas por decir, pero bueno, creo que lo más importante del texto está señalado. Es, creo yo, una norma necesaria. Si lo vemos con mayor distancia, con mayor frialdad, creo que no agrega tanto a lo que está en la conciencia de todos, a lo que ya está también en muchos códigos de ética o de conducta en las empresas, lo que está en protocolos que están siendo puestos en práctica por las empresas, lo que está en el protocolo modelo diseñado por el Ministerio de Trabajo hace unos años, con la idea que fuera adoptado, incorporado tanto por la negociación colectiva como por los actores sociales, sobre todo las empresas y también los sindicatos en la medida de lo que esté bajo su control y al interior también de las organizaciones sindicales, ¿no? Creo que las sanciones es realmente de convenio positivo y espero que en términos muy breves lleguemos a la aprobación legal y a la ratificación. Muchísimas gracias.